El Caribe mexicano es uno de los destinos turísticos favoritos de muchos viajeros a nivel internacional. Y con justa razón. Imagínense, aquí tenemos preciosas playas llenas de arena blanca, combinados con preciosos mares color azul turquesa que te enamoran a primera vista. Además de impresionantes resorts hoteleros que parecen palacios modernos en los que la gente puede venir a disfrutar de varios días de ensueño, comiendo delicioso y ser tratados como reyes. Pero por si todo esto pudiera parecerte poco, aquí en el Caribe mexicano también tenemos unas islas que son preciosas, paradisíacas, que definitivamente no te puedes perder si vienes de vacaciones a Cancún o Riviera Maya. En el episodio del día de hoy vamos a dar un recorrido desde islas vírgenes sin muchos turistas hasta islas que te llevarán al cielo estando en un universo de mar. Con ustedes las top 5 islas paradisíacas del Caribe mexicano. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja. Bienvenidos a la casa del Mundo en Pareja. Y bienvenidos a esta nueva sección del Mundo en Pareja. Wow. Como ya pudieron haber visto en el título, el día de hoy vamos a estar mostrándoles las top 5 islas paradisíacas del Caribe mexicano. Y lo que pasa es que hemos llegado a la conclusión de que nosotros ya les estamos generando pues mucho valor con los videos que ya les hacemos de los hoteles, las guías y todo eso, pero podemos todavía darles más cosas que les pueden interesar y por eso decidimos crear esta sección para que ustedes también puedan aprender mucho de otro tipo de contenido. Sí, más que nada son cosas que nos preguntan también, muchísimas dudas que les pueden llegar a surgir después de ver tantos videos que tenemos ya en el canal, como qué vamos a visitar, qué debemos conocer, por qué esto vale más la pena que aquello. Entonces, esta nueva sección va a tratar de hacer eso, hacerles diferentes tops o ventajas, desventajas o qué vale más la pena, para que ustedes también, después de ya ver todas nuestras guías y nuestras recomendaciones, puedan concluir con estos videos y decidir ya mejor y planear su viaje. Exactamente, igual aquí nos la vamos a pasar genial, esperamos que les guste mucho, que se diviertan con nosotros y pues bueno, este es el primer episodio, vamos a estarles subiendo este tipo de videos todas las semanas en conjunto con los otros videos que ya les hacemos también. Así que pues sin más, vamos a descubrir esas top 5 islas paradisíacas del Caribe mexicano. Número 5, Cancún. ¿Cancún? Sí, pues lo crean o no, Cancún es una isla. No todo Cancún, la zona hotelera como tal es lo que es una isla. En realidad es un cayo de cerca de 25 kilómetros de longitud que se unen sus dos extremos por dos puentes. ¿Cuáles son esos dos puentes? Se conectan por el puente de Calinda y por el puente de Punta Nizuc, así que cuando ustedes llegan a la zona hotelera y atraviesen un puente es que están entrando a la isla. Exactamente, y bueno, Cancún entra a este top no porque, vaya, simplemente sea una isla, que de hecho ya está muy cool eso, pero porque a pesar de que vamos a ver muchísimas islas muy paradisíacas en este top, bueno, no muchísimas, solo 5, ¿verdad? Cancún entra aquí porque, lo crean o no, el mar de Cancún es privilegiado y este mar no lo tiene ni Obama. Está de verdad hermoso, los colores turquesa, las playas, eso es algo que yo jamás voy a poder superar de Cancún. Sí, realmente los colores de esta isla yo creo que son los más bonitos y los más azules. Y pues una ventaja también que tiene Cancún, que a pesar de que tiene muchísimos hoteles, también tiene muchas playas públicas que si ustedes no se están hospedando quizás en un hotel de la zona hotelera, puedan tener la oportunidad de ingresar y disfrutar de sus playas. Claro, y pueden pues simplemente pagar su camión, llegan a la playa pública de su interés, que hay muchísimas aquí en Cancún, pero bueno, eso es tema de otro video. Correcto. Que con mucho gusto se los podemos mostrar y pues pueden disfrutar de los preciosos colores del mar de Cancún. Por supuesto que no todo es color de rosas con Cancún, si bien lo pusimos en el número 5 es porque es un lugar muy turístico, es no solamente el lugar más turístico del estado y del país, sino también de toda Latinoamérica. Entonces, pues las playas de Cancún usualmente tienen muchísima gente y pues es muy difícil tener como una experiencia en la que tú puedas disfrutar solamente el mar y estar sin ruido o alrededor de muchas personas. Hay mucha acción en Cancún. Si han venido a Cancún sí. Y han estado en las playas, sí. Seguro han visto que pues están pasando muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Además pues también Cancún es raro, yo no he visto, no sé, no estoy seguro, pero ya no puedes encontrar playas vírgenes que yo sepa, ¿no? No, realmente imposible. Y si llega a ver es como un pedacito del terreno, pero ya aquí ya está todo lleno, está todo muy bonito, pero sí, ya prácticamente todo está ocupado. Y si no es un hotel, será un restaurante, o será un club de playa, o hay muchísimas cosas. En efecto. Así que pues ahí tienen, número 5. Número 4, Isla Cozumel.
La isla de Cozumel es la tercera isla más grande de todo México y es la segunda más poblada del país, así como un paraíso vacacional visitado por millones de turistas cada año, y el puerto de cruceros de Cozumel es el más importante del país. Si todo esto fuera poco, también es un edén para los amantes del buceo, pues aquí se encuentra el segundo arrecife de coral más grande de todo el mundo. Y chéquense este dato que está muy interesante. Cozumel recibe alrededor de 400 cruceros al año que llevan un aproximado de 1 millón de visitantes y generan una derrama económica de 250 millones de dólares por año. ¡Wow! Es mucha lana. Pero la belleza de Cozumel, ¿dónde está? No está en la tierra. ¿Dónde está lo especial de Cozumel? La belleza realmente está en su mar. Es un mar increíble. Es un paraíso súper profundo y por su profundidad también tiene unos arrecifes y una vida marina impresionante que si les encanta el tema del buceo o de venir a disfrutar del mar, la verdad, la experiencia ahí vale 100% la pena. Sí, yo os lo he dicho muchas veces en los videos, pero donde tú metas la cabeza así en el mar en Cozumel, vas a ver pececitos, corales, vida. Es de verdad muy bonito. Pero uno de los lugares más espectaculares y famosos que tiene Cozumel es un lugar que se llama El Cielo. ¿Qué es El Cielo? Platícanos. El cielo es una de las puntas que tiene la isla y es una zona de playa, una zona de mar, donde te sientes en el cielo. Porque como les comentaba, Cozumel casi siempre el mar es muy profundo, es un azul muy fuerte porque es muy profundo, pero en la zona del cielo es una zona mucho más bajita, mucho más azul cielo y está lleno de estrellas de mar. Se puede apreciar la vida natural de las estrellas y es como si estuvieras mirando el cielo, pero desde aquí, hacia tus pies. Exactamente, le pusieron el cielo porque así como en el cielo pues hay estrellas, claro, y el color azul también. Y pues una maravilla, muy importante, si van al cielo por favor no toquen las estrellitas, no las saquen del mar. Ni las saquen del mar, hay que tratar de ser pues lo más responsables que podemos, y ya estamos afectando con el solo hecho de ir pues tratar de no afectar ningún nada, ¿no? tipo de coral, nada. Realmente es no buceo y snorkel es solamente para apreciar, porque es como que alguien viene y te empieza a toquetear a ti, pues no queremos eso, ¿verdad? Exactamente, y pues ahí lo tienen, ese es el número 4, Cozumel, igual tiene un montón de hoteles y bueno, pueden ver en nuestros videos, ya tenemos varios videos de Cozumel. Número 3, Isla Mujeres. Esta es, yo creo que sin duda, una de las islas más famosas del Caribe mexicano y de las más preciosas de nuestro país, México. Y vamos a empezar con un pequeño dato curioso de Isla Mujeres, que de hecho ya nos lo han preguntado en varios de nuestros videos y en nuestras historias. ¿Tú sabes por qué a Isla Mujeres se le dice Isla Mujeres? Yo sí sé el dato porque hay un lugar donde te lo explican y un punto donde puedes ir a Isla Mujeres y aprenderlo. Había una diosa que es la diosa Ixchel, que de hecho tienen una escultura representativa en Punta Sur de la diosa y de ahí viene la historia que les vamos a platicar. Los mayas antiguamente, todo lo que es actualmente Isla Mujeres, como que se lo dedicaron a la diosa Ixchel, que la diosa Ixchel en la cultura maya era la diosa de la fertilidad. Entonces ellos hacían esculturas y estas esculturas las llevaban a la isla y las ponían en las orillas, que actualmente pues ya después de tantos huracanes y tanto tiempo terminaron todas estas en el fondo del mar, y de hecho en casi todos los tours que van a Isla Mujeres pueden ir a hacer snorkel y pueden incluso ver algunas réplicas, porque no son auténticas, de estas esculturas, ¿no? Que se llaman el Museo de las Musas en Isla Mujeres. Pero bueno, Isla Mujeres no está aquí porque se llama Isla Mujeres y por esta historia tan hermosa de los mayas. Isla Mujeres está aquí y es nuestro top 3 porque sinceramente yo creo que es de los lugares donde el día que tú vayas, si no está lloviendo, es perfecto. O sea, de verdad, siempre que nosotros hemos ido a Isla Mujeres y no está el clima así mal o revuelto, Isla Mujeres es hermoso. Nunca hay falla con Isla Mujeres. Goza de una ubicación muy privilegiada, empezando por el hecho de que es un lugar que recibe. ¿Qué recibe Isla Mujeres? A ver si tú sabes. Isla Mujeres recibe el primer rayo del sol del día. Lo pueden apreciar, de hecho es muy común que cuando es Año Nuevo, el primer día del año, el amanecer se disfrute desde Punta Sur y es un evento ya muy popular, la gente va y disfruta ahí del primer rayo del sol del día. Exactamente, y cuando es Año Nuevo pues se disfruta del primer amanecer del año, ¿no? Porque es donde amanece primero en todo México, no solamente aquí. Entonces pues sí. Sus principales atractivos y bellezas se encuentran a los extremos de la isla, en Punta Norte y en Punta Sur.
Punta Norte es para nosotros una de las mejores playas que hay en Quintana Roo y el mundo. El mar es súper clarito, no es nada profundo, además de ser muy tranquilo porque las olas rompen del otro lado de la isla. Y justo por el hecho de que las olas rompen del otro lado de la isla, Isla Mujeres tiene una ventaja sobre todos los otros destinos de Quintana Roo, que es que nunca le llega sargazo. En la otra punta de la isla, que es Punta Sur, que también es muy preciosa, es todo lo contrario a Punta Norte. Punta Sur se caracteriza por tener unos preciosos acantilados donde las vistas del mar son espectaculares, así como el caos que provocan las olas al romper con las piedras de la orilla. La vida marina de los arrecifes de alrededor de esta punta igual son de los lugares más hermosos para hacer snorkel. Sí, la verdad vale mucho la pena porque además de todo el mar es una isla muy pequeña, la puedes recorrer en bici, la puedes recorrer en carrito de golf, hospedarse también se pueden quedar, hay muchas cosas que hacer si quieren disfrutar así como de la naturaleza y el mar Caribe. Número 2. Isla Holbox. En el número 2 tenemos a Isla Holbox, que de verdad que esa isla tiene nuestro corazón, es preciosa y como tal sí es una isla, sí funciona como isla, no tanto como ya las otras islas que ya son ciudades chiquitas. Aquí en Holbox es increíble desde que llegas, todo está rodeado de mar, ni siquiera hay carreteras, hay pura arena, puedes caminar descalzo por toda la isla y te la vas a pasar increíble, las tienditas, los localcitos, los restaurantes. Obviamente ya hay muchas cosas así de hoteles de lujo y exclusivos, pero hay una parte donde realmente estás en la isla conviviendo con la gente local y es una experiencia impresionante. Isla Holbox es hermoso y yo creo que es discutiblemente uno de los lugares más bonitos que tenemos en Quintana Roo y el Caribe mexicano. Aquí la biodiversidad que hay en este lugar nos da para hacer una serie completa de National Geographic. Y bueno, efectivamente Holbox es una isla, pero de hecho todo lo que está a su alrededor es un archipiélago, que es un conjunto de islas. Entonces, a los alrededores de Holbox, cuando tú vas aquí de visita, puedes visitar algunas de las otras islas que hay cerca. Pero pues poner cada isla en el top sería ilógico porque pues no son islas muy chiquitas, ¿no? Ahorita ya se los vamos a platicar. Holbox ha adquirido muchísima popularidad en los últimos años gracias a las redes sociales y pues que a mucha gente le encontró el encanto de lo que es Holbox. Como ya les platicaba Natalia, Holbox es como viajar en el tiempo. Aquí las calles son de arena, no tienes prácticamente coches, la única manera de moverte es caminando, en bicicleta, carrito de golf y moto. Y se acabó. Y eso pues la verdad es que está muy a gusto porque tú vas a la isla y pues sientes como esta onda caribeña de una isla donde todo el mundo se conoce, donde te tratan muy padre, sí, la bonito. arquitectura es muy así como, pues podría decirse como Tulum vibes, pero tiene un estilo muy específico, Holbox, como muy relax, ¿no? Y eso es algo que a mucha gente le gusta y lo disfruta, la calma de Isla Holbox, los atardeceres, bueno, preciosos, los atardeceres son increíbles. La gastronomía de la isla también es algo que hay que destacarle. Aquí si les gustan mucho los mariscos, pues pueden probar de todo tipo de mariscos. Y pues algo muy famoso que inventaron en Holbox, a ver, platícales. Súper famoso y que si van se tienen que comer una pizza de langosta que es deliciosa. Hay un restaurante muy popular en el centro de Holbox, pero ya realmente en la mayoría de los restaurantes y hoteles la tienen porque es algo muy emblemático de la isla. Y bueno, hay un montón de cosas que hacer en Holbox, como ya les estábamos platicando. Les vamos a mencionar aquí algunas de las más conocidas y las que a nosotros más nos gustan. Está, por ejemplo, Isla de la Pasión, que está hermosa, Isla Pájaros, Punta Mosquito, el Cenote Yalajao, Punta Cocos, el nado con el tiburón ballena, que es de verdad algo impresionante. Y bueno, la majestuosa bioluminiscencia, y es un fenómeno natural que solamente podemos apreciar en Holbox y en las Maldivas, así que pues bueno, somos muy muy afortunados de tenerlo. En fin, Holbox es un sueño, ojalá que podamos visitarlo pronto ya de manera donde nos quedemos a dormir y les mostremos más cosas, pero tiene una ventaja y es que es uno de los tours que es más fáciles de conocer y de contratar si quieren hacer en un día, ¿no? Sí, la verdad es un tour no tan pesado porque la distancia no es tanta. Chiquilá, que es el puerto, está como a 2 horas y media de Cancún, Playa del Carmen, y si en su itinerario solo tienen un día para visitarlo y no tienen oportunidad de quedarse a dormir, sí se los recomendamos mucho porque en el tour pueden visitar todos estos puntos principalmente de la isla, disfrutar de la isla, pero si tienen muchos días de vacaciones y tienen el presupuesto, sí les recomendamos quedarse una noche, máximo 2, porque ya después no van a tener que hacer, pero para que también puedan disfrutar la isla de noche, cambia totalmente y está súper bonito. De noche es otro rollo. Si están en temporada de bioluminiscencia, pues esa se aprecia como hasta la madrugada, entonces también vale la pena.
Exactamente. Pues ahora sí, nuestra top isla paradisíaca del Caribe mexicano, que es Isla Contoy. Isla Contoy es una zona declarada Reserva Natural y Refugio de la Fauna Nacional desde 1961. Se localiza al norte de Isla Mujeres y es un islote deshabitado por la especie humana que alberga la mayor cantidad de aves. Es por eso que también se le conoce como la Isla de los Pájaros. La forma de la isla es alargada y tiene una extensión de 8 kilómetros de longitud y 800 metros en su parte más ancha. Se localiza en una masa de arrecife, por lo que podemos encontrar también un gran número de especies marinas y en especial crustáceos, porque además de la migración de aves, también acoge a centenares de langostas que buscan refugio en las acogedoras costas de Isla Contoy. La verdad, la isla es un verdadero paraíso. Si lo que están buscando ustedes es disfrutar del mar, disfrutar de unos colores preciosos, una arena blanca, esta es su mejor opción, porque al ser una reserva protegida, está también muy limitada al ingreso de turistas, está muy limitada a los accesos. Realmente solo es un pedacito donde podemos disfrutar de la isla y está súper tranquilo. Si quieren desconectarse de la naturaleza y perderse, ya sea ustedes mismos, con su pareja, con su familia, es el mejor lugar. Totalmente, Isla Contoy es un lugar que cuando tú llegas, o al menos cuando nosotros llegamos, lo ves y no lo puedes creer, simplemente no puedes creer lo que estés viendo. Me sorprende mucho porque justo lo bonito de Isla Contoy es que es un lugar virgen y me da tristeza y felicidad al mismo tiempo porque yo considero que las playas deberían de estar así, vírgenes. Nosotros no tendríamos por qué afectar pues todas estas playas tan hermosas que así como están ya no necesitan nada más, ni camastros, ni hoteles, ni restaurantes. Y pues el llegar a Isla Contoy, justo eso es lo lujoso que tiene Isla Contoy, ¿no? Al estar tan austero y tan virgen, tan auténtico, se vuelve ya en un lujo prácticamente, en algo que pues solo muy pocas personas al día pueden visitar y acceder. De hecho es uno de los tours más caros que hay aquí en Cancún, pero definitivamente uno de los que valen cada peso que pagas, ¿no? Las únicas instalaciones, de hecho, que podemos encontrar en Isla Contoy son pues es una construcción donde las únicas personas que están ahí son biólogos marinos que se encargan de cuidar la isla y estar investigando todo el tiempo las especies. Hay de hecho pues como un pequeño museo, ¿no? Donde explican como las especies que llegan a la isla, las aves, las especies marinas. Y un pequeño comedor que tienen ahí, que montan, ni siquiera lo tienen, o sea, lo montan cada vez que tienen los tours. Y pues sí, la verdad es una isla súper linda. El acceso no es así como de que te levantes un día y quiero ir a Contoy. Es un tour que siempre se tiene que reservar con anticipación porque son muy pocas las empresas que lo operan, son muy pocas embarcaciones las que llegan, porque sí es mucho tiempo en el mar para llegar a la isla, o sea, si tomas tus ciertas horas para llegar. Y a pesar de que, por ejemplo, está limitada a 200 personas al día, pero eso no quiere decir que las 200 personas van a entrar al mismo tiempo. Es por embarcaciones, se van turnando los horarios y aproximadamente al momento en el que ustedes estén en la isla van a haber otras 50 personas, lo cual es muy, muy poquito. A lo mucho. Sí, es como lo máximo, ¿no? Que estaría dependiendo la embarcación que llegue, pero eso está increíble. Y disfrutas o sea, tú te metes al mar y a donde voltees solo ves agua, agua, agua y enfrente palmeras y es algo que tienen que vivir una vez en su vida. Sí, es que es muy difícil de poder transmitir a través de un video lo que estar en Isla Contoy te genera, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estábamos ahí en la playa y en la arena y nos metíamos al mar, y más cuando vas llegando en el barco, yo me ponía a pensar, imagínate, cuando venían los colonizadores españoles y vieron por primera vez el continente de América, muy probablemente el paisaje que ellos llegaron a ver en ese momento fue algo así. Entonces, sí, un verdadero paraíso. A mí es de los lugares que yo, a cualquier persona que nos pregunta, oye, ¿a dónde puedo ir? Que así esté impresionante, Isla Contoy, no te vas a arrepentir. De verdad que sí, yo cuando estuve ahí lo disfruté muchísimo y vale cada peso que uno paga. No, es precioso, es muy, muy bonito. Nosotros tardamos mucho en ir, la verdad, teniéndolo tan cerca, pero sí, te dejas sin palabras. Vas llegando y después vas caminando. De hecho, hay un que mencionaba, un montón de cangrejos por toda la arena que andan de un lado. O sea, ellos realmente sí están en su hábitat súper libres porque no son tan atacados por construcciones o por turistas, porque todo está, de hecho hasta no puedes llevar bloqueador, no hay ni siquiera camastros, sombrillas, o sea, nada. Te vas a dar la quemada de tu vida, pero vale la pena y está increíble, de verdad. Todas las islas son preciosas, todas valen mucho la pena, todas son un paraíso, qué bendición tenerlo aquí en México, pero Isla Contoy es así como la cereza del pastel.
Para nosotros, muy importante, este top lo hicimos considerando nuestros gustos y nuestra opinión. Estamos seguros que quizás algunos de ustedes digan, no, a mí me gusta más esta que... bueno, súper bien. Nosotros también estamos de acuerdo con ustedes porque pues esto es muy, muy subjetivo a las experiencias de cada persona. Y pues ahí lo tienen, ese es nuestro top 5 islas paradisíacas del Caribe mexicano. Obviamente no son todas las islas que hay en Quintana Roo, no son muchas las que tenemos, en realidad, de hecho creo que mencionamos todas, ¿no? Son 6 las que tenemos aquí en Quintana Roo. Pues, o sea, tenemos 5 y Holbox. Ok, ahí está. Entonces, pues sí, no hay más. No, ya, según yo son todas. ¿Ya? Uh-huh. Ahorita me acuerdo. Bueno, de todas formas, les vamos a pedir aquí que ustedes nos comenten igual qué les pareció este top 5, si les gusta este formato de video, que nos sugieran también de qué tipo de cosas quieren que hagamos tops, y pues nada, que conversen con nosotros, los invitamos a que comenten, igual si les gustó el video, si aprendieron algo nuevo, pues nos regalen un like, se suscriban, y pues nada, vamos a pasárnosla bien, vamos a divertirnos y a viajar mucho, a seguir viajando. Que en eso es en lo que uno debería de invertir su dinero porque es lo que se va a llevar al final de su vida, ¿no? Así es. ¿Qué te pareció a ti? Súper bien, súper padre hacer este contenido nuevo y sí muy importante que nos pongan también de qué les gustaría saber o qué top les gustaría saber. Siempre va a ser sobre nuestra opinión. Son sugerencias que quizás les damos a ustedes porque yo luego sí veo que como que tienen miles de dudas, hay muchas cosas que hacer y obviamente no te va a alcanzar en unas vacaciones. O sea, tampoco se sientan como de que tienen que conocer las 5 en su primera visita a Cancún si nada más tienen una semana. Nosotros siempre recomendamos que mejor disfruten donde puedan estar. Si van a estar disfrutando de Playa del Carmen, disfruten Playa del Carmen. Si van a disfrutar de Cancún, disfruten Cancún. Y ya si tienen alguna escapadita, todas estas islas, bueno, o sea, Holbox, Cozumel, Contoy, Isla Mujeres, hay muchos tours de un día donde si nada más tienen ese tiempo pueden ir y regresar ese mismo día. Y si ya quieren una noche más, también lo pueden hacer. Entonces, pues es algo increíble. Aquí en Cancún vamos a tener mucho, mucho mar, pero no solo está en Cancún. Ya ven que hay muchísimas cosas más que pueden hacer. Y pues aquí enseñándoles un poquito nuestras opiniones y gustos. Exactamente, salgan del hotel cuando vengan a Cancún algunos días para conocer estas bellezas. Y pues nada, les mandamos como siempre un beso, un abrazo, esperemos que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye. ¿Estás lista? Ay. Seguimos grabando otra vez. No, por eso me olvidó eso. Es que me volteaste a ver de repente. Me gustas. Número 5. Cancún. Qué lindo. ¿No? Y es que Cancún, como el... ya me hice bolas, ok. Ok, sí, está, ya. Porque aunque a lo largo de este video vamos a ver... ¡Ah! Lolita Ayala, Lolita Ayala. Es como frenar un coche. Vamos a volver a empezar.